Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde traemos a la vida grandes historias de la literatura. En esta ocasión, presentamos Almuric de Robert E. Howard, una historia de acción, aventura y supervivencia en un mundo salvaje. Acompañemos a Esau Cairn en su viaje a través de un planeta desconocido, lleno de criaturas feroces y tribus guerreras. Si disfrutas esta narración, apoya el canal suscribiéndote, comentando y compartiendo. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más historias épicas. Comencemos. Capítulo 1. Desterrado de la Tierra. Esau Cairn nunca encajó en la civilización. Desde niño, comprendió que las reglas no eran más que cadenas creadas por los débiles para contener a los fuertes. Su físico imponente, su fuerza sobrehumana y su instinto de lucha lo hacían diferente de los demás, un hombre nacido en la época equivocada, atrapado en un mundo donde el acero había sido reemplazado por las leyes y la guerra por la política. No era un hombre refinado ni diplomático, era un guerrero en una era que ya no los necesitaba. Su vida estuvo marcada por la violencia. Desde joven, aprendió que la única manera de sobrevivir era golpeando primero y con más fuerza que su oponente. Se convirtió en un hombre temido en las calles y en los círculos de peleadores clandestinos, donde nadie se atrevía a desafiarlo. Pero la civilización, con su hipocresía, no podía tolerar la existencia de alguien como él. Tarde o temprano, vendrían por él. Y esa noche fatídica, el destino decidió sellar su condena. Fue en un bar de mala muerte, entre el humo del tabaco y el hedor a alcohol barato, donde todo se precipitó. Un hombre influyente, rodeado de seguidores y protegido por la ley de su posición social, cruzó el límite al querer demostrar su poder. Lo empujó, lo insultó, lo retó como tantos otros habían hecho antes. Pero lo que aquel hombre no comprendió fue que Esaú no tenía la paciencia de los domesticados. Cuando el puñetazo voló hacia su rostro, su respuesta fue instintiva. Un golpe certero, brutal, quebró el cráneo de su agresor como si fuera una cáscara de huevo. El hombre cayó muerto al instante, y el silencio llenó la sala. El terror se dibujó en los rostros de los testigos. No importaba que la pelea hubiera sido provocada, ni que Esaú solo se hubiera defendido. Él era un paria, un hombre sin amigos ni aliados en un mundo donde la justicia estaba del lado de quienes tenían poder. Sabía lo que vendría, la caza, la prisión, la horca. No había escapatoria en la tierra. Fue entonces cuando apareció el profesor Hildebrand. Un hombre de ciencia, anciano pero aún con la chispa de la inteligencia en sus ojos, Hildebrand no tenía el aspecto de alguien que interfiriera en asuntos de fugitivos. Sin embargo, había seguido la vida de Esaú con un interés casi obsesivo. Para él, Cairn no era un asesino, sino un espécimen excepcional, un sobreviviente de tiempos pasados en un mundo que había olvidado la lucha. Y tenía una propuesta. Tienes dos opciones, le dijo Hildebrand en el refugio improvisado donde Esaú se ocultaba de la ley. Esperar a que te capturen y te ejecuten, o dejar atrás este mundo para siempre. El científico explicó que había desarrollado un método para transportar materia viva más allá del espacio, hacia mundos desconocidos. No era un viaje en una nave ni un experimento de física convencional. Era un salto, un proyectarse a través del vacío, abandonando la Tierra para siempre. Y Esau Cairn era el candidato perfecto. No puedo garantizar a dónde irás, continuó Hildebrand. Solo sé que el mundo al que llegue será uno donde la fuerza rija por encima de las leyes humanas. Esa era la única promesa que Esaú necesitaba escuchar. No le importaba si lo que el anciano decía era cierto o una locura. Todo lo que sabía con certeza era que su vida en la tierra había terminado. Esa misma noche, en un laboratorio oculto bajo las calles de la ciudad, Esaú se encontró frente a una máquina que no podía comprender. Cables gruesos serpenteaban como serpientes de acero, bobinas resplandecían con energía contenida, y en el centro de todo, un panel de metal pulido esperaba su presencia. Solo un paso, dijo Hildebrand, con una extraña mezcla de fascinación y tristeza. Y todo cambiará. Esaú se giró por última vez, observando al anciano con la mirada de un hombre que aceptaba su destino. Sin pronunciar palabra, subió al panel y sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Hildebrand activó la máquina. El mundo explotó en luz y sombras. Un torbellino de energía lo envolvió, desgarrando su conciencia, separándolo de la realidad. Sintió que caía, que su cuerpo se desintegraba en fragmentos de fuego y oscuridad. Luego, de golpe, la caída terminó. El impacto fue brutal.
Su espalda golpeó una superficie rocosa, dura como el hierro. El aire abandonó sus pulmones y tardó varios segundos en recuperar el aliento. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue un cielo extraño. No era azul como el de la tierra, sino de un tono violento, teñido de púrpura en el horizonte. El sol era más grande, más cercano, y el calor abrasador lo golpeó de inmediato. Se puso de pie con dificultad, con los músculos aún temblorosos por la experiencia. Alrededor de él se extendía un paisaje hostil, montañas escarpadas, llanuras áridas, y más allá, un bosque de árboles retorcidos que parecían sacados de una pesadilla. El suelo bajo sus pies era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, una mezcla de piedra y algo más denso, como si el mismo planeta tuviera una gravedad mayor. Entonces, un sonido rompió el silencio. Un rugido gutural, inhumano, profundo y hambriento. Se giró rápidamente, y sus ojos se encontraron con algo salido de una pesadilla. Una criatura monstruosa, semejante a un gorila pero más grande, con garras largas como dagas y ojos rojos como brasas encendidas. Su respiración era un gruñido constante, y su cuerpo cubierto de pelo oscuro vibraba con una furia primitiva. Esaú sonrió. Había llegado a Al-Murik. Y por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 2. El primer combate en Al-Murik. Esaú Cairn no tuvo tiempo de reflexionar sobre su llegada a Al-Murik. La criatura que tenía enfrente no le daba tregua. Con su musculatura colosal y sus ojos ardientes, el monstruo era la personificación de la muerte en este mundo desconocido. Su gruñido reverberaba en el aire seco, y cada uno de sus movimientos era una promesa de violencia. Cairn, aún aturdido por el viaje interplanetario, sintió el peso de la gravedad diferente en sus músculos. Era más fuerte aquí, pero también más pesado. Sus movimientos eran más lentos, su cuerpo necesitaba adaptarse. Pero no había tiempo. La bestia rugió de nuevo y se lanzó hacia él. El instinto de combate de Esaú se activó de inmediato. Saltó hacia un lado, esquivando las garras afiladas del monstruo por poco. La criatura se movía con la ferocidad de un depredador nato, pero Esaú no era presa fácil. Lanzó un puñetazo con toda su fuerza, sintiendo el impacto recorrer su brazo como un trueno. La bestia se tambaleó, pero no cayó. «Eres duro», murmuró Cairn entre dientes, mientras flexionaba los nudillos adoloridos. La criatura giró rápidamente y atacó de nuevo. Esta vez, Esaú no pudo esquivar completamente y sintió las garras rasgar la piel de su costado. Un ardor intenso recorrió su cuerpo, pero no era la primera vez que sentía dolor en una pelea. Con un rugido propio, respondió con una embestida brutal, golpeando con ambos puños en la mandíbula de la bestia. El monstruo tropezó hacia atrás, aturdido. Esaú aprovechó la oportunidad y, con un instinto primitivo que emergía en su interior, saltó sobre la criatura, usando su propio peso para derribarla. Sus manos encontraron el cuello grueso de su enemigo, y con una presión titánica, comenzó a apretar. La bestia luchó, pataleó, intentó arañarlo, pero Cairn resistió. Su fuerza, mayor en este nuevo mundo, era un arma letal. Con un último esfuerzo, la criatura dejó escapar un sonido gutural y quedó inmóvil. Esaú se levantó, respirando con dificultad. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina recorría su cuerpo, y la sensación de victoria le hizo esbozar una sonrisa. Este mundo no tenía leyes ni jueces corruptos. Solo la fuerza decidía quién vivía y quién moría. Limpió la sangre de su costado con la mano y miró a su alrededor. Al-Murik era un mundo hostil, pero ahora sabía que podía sobrevivir. La batalla le había dado algo más que una victoria, le había dado confianza. Entonces, escuchó otro sonido. Un susurro en la distancia, como si lo observaran. Se giró bruscamente, y sus ojos se encontraron con algo inesperado. Desde una colina cercana, un grupo de figuras humanoides lo miraba en silencio. Eran altos, musculosos, de piel bronceada y cabellos oscuros. Iban semidesnudos, con taparrabos de cuero y armas primitivas en las manos. Uno de ellos, aparentemente el líder, dio un paso adelante y señaló el cadáver del monstruo. Luego, miró a Esaú con una expresión de reconocimiento, y quizás de respeto. Esaú entendió el mensaje. No estaba solo en Al-Murik. Y su lucha apenas comenzaba. Capítulo 3. Prisionero de los guerreros Guras. Esaú Cairn permaneció inmóvil,
observando a los guerreros que lo rodeaban. Eran hombres de apariencia feroz, con cuerpos musculosos y piel curtida por el sol de Al-Murik. Sus rostros eran duros, sus miradas afiladas como cuchillas. No había miedo en ellos, solo evaluación. Lo estaban midiendo, juzgando su fuerza, decidiendo qué hacer con él. El líder del grupo, un guerrero de complexión imponente con una cicatriz que le cruzaba el rostro, levantó una mano y pronunció unas palabras en un idioma desconocido. Su tono no era amenazante, pero tampoco amigable. Con un gesto brusco, señaló el cadáver de la bestia que Esaú había derrotado. Me estás felicitando o desafiando, murmuró Cairn, sin moverse. El líder repitió la misma palabra con más fuerza, y los demás guerreros asintieron. Uno de ellos se adelantó con una soga de fibra gruesa y se la lanzó a Esaú. No como un ataque, sino como una orden. Esaú entendió el mensaje. Querían que se rindiera. Un instante de duda pasó por su mente. ¿Debía pelear? La adrenalina aún corría por su cuerpo, y sabía que podía derribar a algunos de ellos antes de caer. Pero eran demasiados. Y si había aprendido algo en su vida, era que a veces la fuerza no bastaba. Con una respiración profunda, levantó las manos en señal de rendición. Si querían matarlo, ya lo habrían hecho. Uno de los guerreros se acercó y le ató las muñecas con firmeza. Aunque su instinto lo instaba a resistirse, se contuvo. Lo empujaron hacia adelante y comenzaron a marchar. Caminaron durante horas a través de un terreno áspero y accidentado. Al-Murik era un mundo primitivo, salvaje. La vegetación era escasa, y el aire tenía un olor metálico, distinto al de la tierra. La gravedad seguía pesándole en los músculos, pero su cuerpo se estaba adaptando. Al caer la noche, llegaron a un poblado. Grandes chozas de piedra y piel formaban un asentamiento rudimentario pero resistente. A lo lejos, un grupo de mujeres y niños observaba con curiosidad y recelo. Lo empujaron hacia una gran cabaña en el centro del poblado y lo hicieron arrodillarse frente a una figura imponente. Era un hombre aún más grande que el líder de los guerreros. Su cabello era largo y enmarañado, su pecho ancho y musculoso. Un manto de piel cubría sus hombros, y su mirada era tan afilada como la de un depredador. El líder de los guerreros habló en su lengua desconocida, señalando a Esaú y al cadáver de la bestia que habían traído consigo. Hubo un murmullo entre los presentes. El hombre imponente se levantó lentamente y se acercó a Esaú. Lo miró a los ojos durante un largo rato, como si buscara algo en su interior. Finalmente, habló con voz profunda y gutural. «Eres fuerte. Pero, ¿eres digno de vivir entre nosotros?» Esaú no entendía las palabras, pero el tono era claro. No lo aceptarían solo por su fuerza. Tendría que demostrar su valía. Y en ese momento supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 4. La prueba del guerrero. Esaú Cairn se encontraba de pie en el centro del poblado, rodeado por los guerreros guras. Sus manos ya no estaban atadas, pero la tensión en el aire era palpable. El hombre imponente que parecía ser el líder había hablado, su voz profunda y autoritaria dejando claro que Esaú debía demostrar su valía. Los guras formaron un círculo alrededor de él, sus miradas llenas de expectativa. Un guerrero dio un paso al frente. Era un hombre de músculos definidos, con el rostro marcado por antiguas cicatrices de batalla. En su mano sostenía un garrote de piedra y madera, un arma simple pero mortal. El líder alzó la mano y pronunció unas palabras. Entonces, el guerrero avanzó con decisión. Esaú no necesitaba traducción para entender. Esto era una prueba de combate. Respiró hondo, flexionando sus músculos. Su cuerpo aún se estaba acostumbrando a la gravedad de Al-Murik, pero ya sentía que podía moverse con mayor fluidez. Sus instintos le decían que no podía dudar. El guerrero atacó primero, blandiendo el garrote en un arco descendente. Esaú esquivó con rapidez, sintiendo el aire cortar a su lado. No tenía armas, pero confiaba en su fuerza y velocidad. Dio un paso hacia adelante y lanzó un puñetazo dirigido al rostro de su oponente. El impacto resonó con un golpe sordo. El guerrero gruñó y se tambaleó, pero no cayó. Con una furia renovada, cargó contra Esaú, embistiendo con su hombro y derribándolo al suelo polvoriento. Cairn rodó instintivamente para evitar el siguiente golpe del garrote, que aterrizó a pocos centímetros de su cabeza con un estruendo brutal.
Se impulsó con fuerza y se puso de pie de un salto. Esta vez, no esperó. Se lanzó sobre su oponente, atrapando la muñeca que sostenía el arma y retorciéndola con una fuerza descomunal. Un crujido seco indicó que el guerrero había soltado el garrote. Antes de que pudiera reaccionar, Esaú lo derribó con un golpe directo al pecho. El guerrero cayó de espaldas, jadeando por aire. La multitud de guras guardó silencio por un instante, y luego estalló en gritos y vítores. El líder del poblado se acercó, con una expresión indescifrable en su rostro. Miró a Esaú y luego al guerrero derrotado, quien, con esfuerzo, se incorporaba. Entonces, extendió una mano hacia Cairn. «Eres fuerte. Lucharás con nosotros». Esaú no entendió las palabras, pero el gesto era claro. Lo habían aceptado. Por primera vez desde que llegó a Al-Murik, sintió que podía tener un lugar en este mundo salvaje. Pero sabía que la verdadera lucha aún estaba por venir. Capítulo 5. El desafío de la caza. Aceptado entre los guerreros guras, Esaú Cairn comenzaba a entender su nuevo mundo. La prueba de combate había demostrado su valía, pero eso no significaba que los demás lo aceptaran completamente. Aún tenía que demostrar que no solo era fuerte, sino también útil. Al amanecer, el líder de los guras, que respondía al nombre del hogar, lo convocó junto a un grupo de guerreros. Con gestos y algunas palabras que comenzaba a reconocer, le hicieron entender que ese día partirían de cacería. No era un simple ejercicio de supervivencia, sino una muestra de habilidad. Solo los verdaderos guerreros eran capaces de regresar con presas dignas. Se internaron en la vasta llanura que rodeaba el poblado. Esaú se maravilló con el paisaje: colinas escarpadas, árboles retorcidos por el viento y un cielo de un tono rojizo que le recordaba lo alienígena de aquel mundo. Pero pronto tuvo que dejar de lado sus pensamientos cuando el hogar se detuvo, alzando una mano en señal de advertencia. El grupo se agazapó detrás de unas rocas. Más adelante, entre la hierba alta, se movía una criatura imponente. Era un depredador de 4 patas, con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y grueso. Su cabeza, grande y poderosa, tenía mandíbulas capaces de partir un hueso con facilidad. Los guras llamaban a estas bestias uraks, y eran tanto una amenaza como una fuente de alimento y materiales valiosos. Esaú sintió la tensión en el ambiente. La caza no era simplemente acercarse y atacar. Había que ser precisos, estratégicos. Los guerreros comenzaron a rodear al urak con sigilo, preparando sus lanzas. Sin embargo, un crujido en la maleza traicionó su posición. El urak alzó la cabeza, olisqueó el aire y dejó escapar un gruñido bajo. Un segundo después, se lanzó contra ellos. El ataque fue rápido y feroz. Uno de los guerreros fue derribado, su lanza rota en el impacto. Logar intentó flanquear a la bestia, pero ésta giró con sorprendente agilidad, golpeándolo con sus garras y haciéndolo caer. Esaú no esperó más. Con un instinto salvaje, se lanzó hacia la criatura. Evitó por poco un mordisco que podría haberle arrancado un brazo y aprovechando su velocidad, golpeó el costado del urak con todas sus fuerzas. La bestia gruñó, tambaleándose por la inesperada resistencia de su presa. Antes de que pudiera recuperarse, Esaú atrapó una lanza caída y, con un grito de furia, la hundió en el cuello de la criatura. El urak se retorció, soltando un rugido desgarrador, pero Esaú aplicó toda su fuerza y empujó el arma hasta el fondo. Finalmente, la bestia se desplomó. El silencio reinó por unos instantes. Luego, los guras estallaron en vítores. Logar se incorporó lentamente y miró a Esaú con una mezcla de asombro y aprobación. Cairn Urak, guerrero, dijo, señalándolo y luego a la bestia muerta. Esaú comprendió el mensaje. Había cazado a una de las criaturas más temidas de Al-Murik. Y ahora, los guras lo veían no solo como un forastero, sino como uno de ellos. Mientras cargaban el cadáver del urak de regreso al poblado, Esaú supo que estaba empezando a ganarse su lugar. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿qué otros peligros aguardaban en este mundo salvaje? Capítulo 6. La ciudad de piedra. Los días pasaron y Esaú Cairn se adaptó a la vida entre los guras. Había demostrado su fuerza en combate y su destreza en la caza, pero aún tenía mucho que aprender sobre este mundo brutal. Aunque lo aceptaban, algunos guerreros lo observaban con cautela. No era uno de ellos, no todavía. Una mañana, Logar lo despertó temprano.
Señaló el horizonte, donde unas colinas rocosas se alzaban como gigantes dormidos. Con palabras entrecortadas y gestos, le explicó que debían viajar hasta la ciudad de piedra, un antiguo asentamiento en ruinas donde los guras obtenían armas, herramientas y otros recursos. Pero no era un lugar seguro. Junto a un grupo de guerreros, emprendieron el viaje. La caminata fue ardua, el terreno escarpado y cubierto de una vegetación retorcida que parecía desafiar su paso. A lo lejos, criaturas aladas surcaban el cielo, emitiendo chillidos agudos. Esaú sintió que cada sombra ocultaba un peligro. Finalmente, tras horas de marcha, llegaron a su destino. La ciudad de piedra se extendía ante ellos como los restos de una civilización perdida. Altas murallas, parcialmente derrumbadas, rodeaban un laberinto de edificaciones talladas en la roca. El lugar estaba cubierto de enredaderas y musgo, como si la naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. ¿Quién construyó esto?, preguntó Esaú en voz baja, aunque sabía que nadie le respondería. Logar y los suyos avanzaron con cautela. Sabían que no estaban solos. La ciudad estaba habitada, o mejor dicho, acechada. No tardaron en descubrirlo. Un gruñido gutural resonó entre las ruinas. Desde las sombras emergieron figuras esqueléticas de piel grisácea y ojos brillantes como brasas. Eran los yagas, humanoides salvajes que vivían en las profundidades de la ciudad y atacaban a cualquiera que osara entrar en su territorio. El grupo de guras formó un círculo defensivo, sosteniendo sus lanzas. Esaú sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. No había tiempo para pensar. Los yagas se lanzaron sobre ellos con una velocidad aterradora. Esaú esquivó un ataque y contraatacó con su puño, sintiendo como su golpe impactaba en la mandíbula de una de las criaturas. Otro enemigo se abalanzó sobre él, pero reaccionó a tiempo, agarrándolo del cuello y lanzándolo contra una roca. A su alrededor, la batalla se desataba en un frenesí de gruñidos y gritos. Los guerreros guras luchaban con fiereza, pero los yagas eran numerosos. Por cada uno que caía, otro emergía de las sombras. Logar, con el rostro cubierto de sangre, gritó una orden. No estaban allí para morir en vano. Debían tomar lo que necesitaban y huir. Esaú lo entendió. Aún peleando, tomó una lanza de mejor calidad que yacía entre los escombros. Otros guerreros hicieron lo mismo, recogiendo armas, herramientas y pieles que los yagas parecían haber acumulado. Con una última carga, lograron abrirse paso. Corrieron fuera de la ciudad mientras los yagas los perseguían, pero una vez alcanzaron la ladera rocosa, las criaturas se detuvieron. No los seguirían fuera de su dominio. Jadeantes, los guras se reagruparon. Logar miró a Esaú con una mezcla de respeto y aprobación. Había sobrevivido a la prueba, había luchado junto a ellos y había demostrado que no era un simple forastero. Mientras descendían la colina, Esaú miró una vez más la ciudad de piedra. Algo le decía que aquel lugar ocultaba más secretos de los que había visto, y que tarde o temprano, volvería a enfrentarse a sus horrores. Capítulo 7. El enemigo en las sombras. Tras la peligrosa incursión en la ciudad de piedra, Esaú Cairn regresó con los guras al poblado, cargando las armas y herramientas recuperadas. Su valor en la batalla contra los yagas no pasó desapercibido, y aunque algunos aún lo miraban con recelo, su posición dentro de la tribu se fortalecía. Pero la paz nunca duraba demasiado en Al-Murik. Una noche, mientras la luna rojiza iluminaba la aldea con su resplandor fantasmal, un sonido inusual despertó a Esaú. No era el rugido de una bestia salvaje ni el aullido del viento, sino algo más sutil, más peligroso, pasos furtivos en la oscuridad. Se levantó de inmediato, tomando la lanza que había conseguido en las ruinas. Al salir de la choza, vio a Logar y otros guerreros alertas, con las armas en mano. Algo acechaba más allá del perímetro del poblado. El silencio era absoluto. Los fuegos titilaban, proyectando sombras temblorosas sobre las chozas y los rostros tensos de los guerreros. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma. Desde la maleza surgieron figuras veloces, cubiertas con armaduras oscuras y blandiendo espadas de filo curvado. No eran yagas. Estos invasores tenían disciplina, atacaban con precisión y coordinaban sus movimientos. Eran los Kot, una tribu enemiga de los guras, conocida por su crueldad y su sed de sangre. La batalla estalló con una violencia feroz. Esaú, sin pensarlo, se lanzó al combate.
Su lanza atravesó el pecho de un Cot, pero otro guerrero enemigo apareció a su lado con un tajo descendente. Esaú apenas logró esquivar el golpe, rodando por el suelo y tomando una espada caída. Los guras peleaban con fiereza, pero los Cot eran numerosos y estaban bien organizados. Las antorchas ardían, iluminando el caos de la lucha. Choza tras choza era incendiada mientras los invasores avanzaban con brutalidad. En medio del fragor de la batalla, Esaú distinguió a un Cot diferente. No peleaba como los demás, sino que observaba desde la retaguardia, con una actitud calculadora. Llevaba un casco adornado con huesos y un manto de pieles negras. Era su líder. Esaú supo que si lograba derribarlo, podría cambiar el curso del combate. Con un rugido de determinación, se abrió paso entre los enemigos, esquivando golpes y contraatacando con una furia indomable. El líder Cot se percató de su avance y desenvainó una espada más larga que las demás. Su mirada reflejaba confianza, como si midiera a Esaú, evaluando si era una amenaza real o simplemente otro guerrero al que cortar en pedazos. El duelo comenzó. El Cot atacó con movimientos rápidos y letales, forzando a Esaú a mantenerse a la defensiva. Pero Esaú no era un simple humano. Sus músculos, endurecidos por el peso de un mundo más brutal, le daban ventaja. Bloqueó un tajo, contraatacó con una estocada y giró para esquivar otro golpe. Paso a paso, fue acorralando a su enemigo. El líder Cot gruñó, comprendiendo que había subestimado a su oponente. Con un grito salvaje, Esaú cargó con toda su fuerza. Su espada se hundió en el pecho del Cot, atravesándolo por completo. Los ojos de su enemigo se abrieron en sorpresa antes de desplomarse, sin vida. El efecto fue inmediato. Los Cot, al ver caer a su líder, titubearon. Los guras aprovecharon la confusión y contraatacaron con renovado vigor. En cuestión de minutos, los invasores restantes huyeron al bosque, dejando tras de sí cadáveres y cenizas. Cuando el combate terminó, Logar se acercó a Esaú y le colocó una mano en el hombro. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Esaú ya no era un simple forastero. Era un guerrero de los guras. Sin embargo, Esaú sabía que esto era solo el comienzo. Había derrotado al líder Cot, pero si aquella tribu era tan despiadada como parecía, no tardarían en buscar venganza. Y cuando lo hicieran, Al-Murik volvería a teñirse de sangre. Capítulo 8. La venganza de los Cot. El alba llegó teñida de rojo sobre el poblado de los guras. El suelo aún estaba cubierto de los cadáveres de los invasores Cot, y el humo de las chozas incendiadas se elevaba en el aire matutino. Los guerreros supervivientes inspeccionaban los destrozos, mientras los ancianos de la tribu murmuraban palabras en su lengua ancestral. Esaú Cairn, con el cuerpo aún cubierto de sangre y sudor, observaba en silencio. Había matado al líder de los Cot, pero en su interior sabía que esto no significaba el fin del conflicto. Al contrario, lo había avivado. Volverán, gruñó Logar a su lado. Y lo harán con más fuerza. Esaú asintió. No eran simples saqueadores. Los Cot eran una tribu guerrera con una jerarquía definida. Si su líder había caído, otro ocuparía su lugar, quizás más cruel y despiadado. Los días siguientes fueron de preparación. Se reforzaron las murallas del poblado, se cavaron fosos y se elaboraron más armas con los recursos obtenidos de la ciudad de piedra. Los guras no eran un pueblo que se refugiara tras defensas, pero entendían la necesidad de estar listos. Esaú no se quedó atrás. Entrenaba desde el amanecer hasta el anochecer, perfeccionando su manejo de la espada y la lanza, preparándose para la inevitable batalla. Logar, viendo su dedicación, le presentó a una anciana sabia, una de las guardianas del conocimiento de los guras. Si quieres derrotar a los Cot, dijo la anciana con voz ronca, debes conocerlos. Le habló de su origen, de sus creencias y de sus estrategias de combate. A diferencia de los guras, que eran guerreros honorables, los Cot no tenían piedad. Atacaban en oleadas, desgastaban a sus enemigos y los aniquilaban sin dar tregua. No conocían la rendición. Una noche, mientras Esaú se encontraba en la atalaya vigilando el horizonte, vio una figura moviéndose entre las sombras del bosque. No era un guerrero Cot, sino un explorador, alguien enviado para espiar sus defensas. Sin hacer ruido, descendió y se escabulló entre los árboles. Acechó a la figura, midiendo sus movimientos. Era ágil, pero Esaú era más rápido. Se lanzó sobre él como un depredador,
derribándolo contra el suelo. El espía gruñó e intentó zafarse, pero Esaú le presionó la garganta con el antebrazo. —¿Cuántos vienen? —susurró con fiereza. El Kot escupió sangre y soltó una carcajada ronca. Odos. Esaú sintió un escalofrío recorrer su espalda. No esperó más. Con un golpe certero, dejó inconsciente al espía y lo arrastró hasta el poblado. Al ver al prisionero, Logar comprendió de inmediato lo que significaba. Nos atacarán esta misma noche. Los guerreros se prepararon. Se encendieron fogatas estratégicas, se afilaron las armas y los arqueros tomaron posición en los puntos altos. El viento soplaba con un aire pesado, como si el propio mundo supiera que la sangre estaba a punto de derramarse. Entonces, llegó el sonido. Un cuerno de guerra resonó en la lejanía, seguido de un grito gutural que estremeció la noche. Desde la espesura del bosque, una ola de Kot emergió, más numerosa que antes, armados con lanzas y espadas, con el odio reflejado en sus rostros. Esta vez no eran meros saqueadores. Habían venido a exterminar a los guras. La batalla final por la supervivencia estaba por comenzar. Capítulo 9. La batalla en la oscuridad. El cuerno de guerra resonó de nuevo, prolongado y ominoso, como un llamado de la muerte. La luna rojiza de Al-Murik iluminaba el campo de batalla, proyectando sombras espectrales sobre las filas de los Kot, que avanzaban con una disciplina aterradora. Esaú Cairn se encontraba en la muralla improvisada del poblado, con la espada en una mano y la lanza en la otra. Los guras, a su lado, tensaban los arcos, con los músculos preparados para desatar la furia de la resistencia. El primer ataque llegó como una luz. Los Kot, con gritos de guerra en sus lenguas ásperas, cargaron contra las defensas. Flechas surcaron el aire, hiriendo a los primeros invasores, pero no los detuvieron. Se estrellaron contra la empalizada con una fuerza brutal, utilizando troncos pesados para derribar la barrera. No dejen que la rompan, rugió Logar, lanzándose al combate con su hacha en alto. Esaú saltó desde la muralla al fragor de la lucha. Su espada hendió el pecho de un Kot, mientras su lanza se clavaba en la garganta de otro. Se movía con una destreza salvaje, esquivando y contraatacando con la precisión de un guerrero curtido en la guerra. Pero los Kot eran demasiados. Uno de ellos, más alto y robusto, lo atacó con una maza de piedra. Esaú apenas logró esquivar el golpe, que rompió el suelo con una fuerza devastadora. Rodó y contraatacó con una estocada, pero el Kot bloqueó con su brazal de metal y le lanzó un puñetazo directo al rostro. El impacto lo aturdió momentáneamente, pero su instinto lo salvó. Se apartó justo a tiempo para evitar el siguiente golpe y, con un giro rápido, hundió su espada en la axila de su enemigo. La sangre caliente salpicó su rostro, y el Kot cayó de rodillas antes de desplomarse. Sin embargo, la batalla seguía en su punto más crítico. La empalizada finalmente cedió, y los Kot comenzaron a invadir el poblado en masa. Los guras peleaban con valentía, pero su número era menor. «Debemos hacerlos retroceder», gritó Logar. Esaú vio la única oportunidad que tenían. A lo lejos, en la retaguardia enemiga, había un estandarte negro con el símbolo de los Kot. Allí estaba su nuevo líder. Si lo mataban, la moral enemiga se derrumbaría. «Voy por él», dijo Esaú, sin esperar respuesta. Corrió entre el caos, esquivando golpes y atravesando cuerpos. Un Kot intentó detenerlo, pero lo decapitó con un tajo limpio. Otro se interpuso en su camino, y con una patada lo derribó antes de clavarle la espada en el pecho. Finalmente, llegó hasta el líder enemigo. Era un Kot diferente a los demás. Su armadura negra estaba decorada con cráneos y su casco tenía un par de cuernos retorcidos. Sujetaba una espada curva de doble filo y observó a Esaú con una sonrisa cruel. «Eres el forastero», dijo con voz grave. La bestia humana. Esaú no respondió. Solo levantó su espada. El duelo comenzó. El líder Kot atacó con una velocidad sorprendente, lanzando tajos rápidos y precisos. Esaú bloqueó con dificultad, sintiendo la fuerza de cada impacto. Su enemigo era hábil, pero él tenía algo más: la resistencia y la furia de un hombre nacido en la tierra, endurecido por la brutalidad de Al-Murik. Esquivó un golpe, giró y lanzó un tajo a la pierna del Kot, hiriéndolo. Su enemigo gruñó de dolor, pero no retrocedió. Con un rugido de furia, lanzó un ataque descendente.
Esaú lo detuvo en el último momento, y con un rápido movimiento, hundió su espada en el vientre del Cot. Los ojos del líder enemigo se abrieron con sorpresa y, con un último aliento, cayó de rodillas antes de desplomarse. Un silencio extraño se apoderó del campo de batalla. Los Cot, al ver a su líder muerto, titubearon. Fue la señal que los guras necesitaban. Ataquin. Bramo Logar. Los guras redoblaron sus esfuerzos y los Cot, sin dirección, comenzaron a retroceder. Lo que había sido una invasión se convirtió en una masacre. Cuando la batalla terminó, el sol comenzaba a salir. Esaú, cubierto de sangre y heridas, respiraba con dificultad. Habían ganado. Pero sabía que la guerra aún no había terminado. Esto solo era una victoria temporal en un mundo que nunca dejaba de ser despiadado. Capítulo 10. En las profundidades del abismo. El sol naciente iluminaba los restos de la batalla. Los cuerpos de los Cot yacían esparcidos por el campo, la sangre oscura empapaba la tierra de Al-Murik, y el aire aún olía a muerte. Pero no había tiempo para celebraciones. Esto no ha terminado, dijo Logar, limpiándose el sudor de la frente mientras observaba el horizonte. Volverán, y serán más. Esaú Cairna sintió. Lo sabía. La batalla había sido solo una muestra de lo que vendría. Si querían sobrevivir, tenían que encontrar una ventaja, algo que pudiera equilibrar la balanza contra el número y la brutalidad de los Cot. Entonces, uno de los guras heridos, apenas consciente, murmuró algo entre sus labios ensangrentados. La ciudad enterrada, el poder de los ancestros. Esaú se inclinó, tratando de entender. ¿De qué hablas? El gur dio un último aliento antes de sucumbir a sus heridas. Pero sus palabras encendieron una chispa. Logar frunció el ceño y miró a los ancianos de la tribu. Las leyendas hablan de una ciudad oculta bajo las montañas, dijo uno de ellos con voz grave. Un lugar olvidado, construido por aquellos que vivieron antes que nosotros. Se dice que allí se esconde un poder inimaginable. Eso fue suficiente para Esaú. Si había algo que pudiera cambiar el curso de la guerra, debían encontrarlo. Llévenme allí. Un viaje a lo desconocido. La expedición partió al amanecer. Esaú, Logar y un grupo de guerreros guras se internaron en las montañas, siguiendo los senderos olvidados que los ancianos les habían descrito. El camino no era fácil. Atravesaron desfiladeros estrechos donde el viento aullaba como un espíritu maligno, escalaron acantilados donde cada paso en falso significaba la muerte, y cruzaron bosques donde los árboles parecían observarlos con ojos invisibles. Pero Esaú no se detenía. Después de días de viaje, llegaron a la entrada de la ciudad enterrada. Era un enorme portal de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Antiguas inscripciones, ya casi borradas por el tiempo, decoraban sus muros. El aire dentro era frío y denso, como si el lugar no hubiera sentido la vida en siglos. Aquí estamos, murmuró Logar. No sabemos lo que encontraremos dentro. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Esaú, avanzando hacia la oscuridad. Los secretos del pasado. El interior de la ciudad estaba en ruinas. Grandes estatuas derribadas y edificios erosionados por el tiempo se extendían a su alrededor. Pero había algo más, una presencia inquietante. Nos están observando, susurró uno de los guras, mirando a su alrededor con desconfianza. No tardaron en descubrir por qué. Desde las sombras emergieron figuras grotescas. Criaturas humanoides de piel grisácea, con ojos sin pupilas y extremidades alargadas. Sus cuerpos se movían con una fluidez antinatural, como si fueran sombras vivientes. Los guerreros desenfundaron sus armas, pero Esaú levantó una mano. Esperin. Las criaturas no atacaron de inmediato. Se quedaron observando, como si estuvieran esperando algo. Entonces, una voz resonó en la oscuridad. Han venido a reclamar el poder. ¿Pero están preparados para pagar el precio? Una figura más grande emergió de las sombras. Su piel era de un tono oscuro como la obsidiana, y sus ojos brillaban con una luz espectral. ¿Quién eres?, preguntó Esaú. Soy el guardián, y este es el último refugio de los que vinieron antes que ustedes. Las palabras eran enigmáticas, pero Esaú entendió una cosa. El poder que buscaban estaba aquí, pero no lo entregarían fácilmente. Muéstranos lo que necesitamos, dijo, preparándose para lo que viniera. El guardián sonrió con una expresión inhumana.
Entonces, prepárense, para enfrentar la verdad de Al-Murik. Capítulo 11. El guardián de la ciudad perdida. El aire dentro de la ciudad enterrada se volvió más denso, como si una presencia invisible lo oprimiera todo. El guardián de piel oscura los miró con una sonrisa enigmática, sus ojos resplandeciendo con una luz antinatural. Han venido buscando poder, dijo con una voz profunda que resonaba en las paredes de piedra, pero pocos han salido con vida después de entrar aquí. Esaú Cairn sostuvo su espada con firmeza. No estaba dispuesto a retroceder después de haber llegado tan lejos. Logar y los guerreros guras también se mantenían en guardia, observando con cautela a las criaturas que acechaban en las sombras. No queremos luchar, respondió Esaú, pero si el poder que guardas puede ayudarnos a derrotar a los Kot, no dudaré en reclamarlo. El guardián inclinó la cabeza, como si evaluara sus palabras. Luego, extendió una mano huesuda y señaló un pasillo oscuro que se abría detrás de él. Demua Strenlo. El sendero de las pruebas. Sin otra opción, Esaú y su grupo avanzaron. El pasillo se estrechaba a medida que descendían, y la oscuridad parecía absorber la poca luz que sus antorchas ofrecían. A su alrededor, inscripciones antiguas cubrían las paredes, contando historias de una civilización perdida. Esta gente, fueron los primeros en enfrentarse a los Kot, susurró Logar, descifrando algunas de las inscripciones. Pero fracasaron. Esaú no respondió. No podían permitirse el lujo de fracasar también. De repente, el suelo tembló bajo sus pies. Una enorme losa de piedra cayó tras ellos, bloqueando el regreso. Estaban atrapados. Preparen las armas. Gritó uno de los guras. Un sonido profundo, como un rugido lejano, llenó el pasillo. Algo se movía en la oscuridad. La criatura del abismo. Desde las sombras emergió una bestia colosal. No era Kot ni humana, sino una aberración de tentáculos y garras que se arrastraban por las paredes con una rapidez espeluznante. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. «Aguanten la formación», ordenó Logar, pero la criatura se abalanzó antes de que pudieran reaccionar. Esaú rodó a un lado, esquivando por poco un tentáculo que se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo y escombros. La batalla fue feroz. Los guerreros guras atacaban con lanzas y espadas, pero la piel de la bestia era dura como la piedra. Esaú observó los símbolos en las paredes. Algo en ellos le llamó la atención. «Las inscripciones», gritó. Apunten a los ojos. Siguiendo su indicación, Logar y los demás enfocaron sus ataques en la cabeza de la criatura. Uno de los guras lanzó una lanza con precisión, perforando uno de los ojos llameantes de la bestia. Un chillido inhumano sacudió el túnel. La criatura se retorció debilitada. Esaú vio su oportunidad y, con un salto, hundió su espada en el cráneo del monstruo. La bestia se estremeció una última vez antes de desplomarse en el suelo. El legado de los antiguos. El pasillo tembló y una puerta de piedra se abrió ante ellos. Al otro lado, una cámara iluminada por una luz azulada los esperaba. En su centro, una extraña arma descansaba sobre un pedestal. No era una espada ni una lanza, sino algo más antiguo, más poderoso. El guardián apareció de nuevo, observándolos desde la entrada. «Han demostrado su valía», dijo con solemnidad. «Pero el poder que buscan tiene un precio». Esaú se acercó al pedestal y tomó el arma. Una sensación de energía recorrió su cuerpo. Era ligera, pero en su interior latía una fuerza inmensa. «Estás un paso más cerca de la verdad de Al-Murik», advirtió el guardián, «pero aún queda mucho por enfrentar». Esaú miró a sus compañeros. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Ahora tenían una nueva arma, pero también más preguntas. La guerra contra los Kot apenas comenzaba. Capítulo 12. El secreto del arma ancestral. Esaú Cairn sostuvo el arma en sus manos, sintiendo el poder latente que vibraba en su interior. No era de metal ni de piedra, sino de un material desconocido que parecía absorber la luz a su alrededor. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si algo dentro de la reliquia intentara comunicarse con él. «Esa arma no fue forjada por humanos», dijo Logar, con un tono de reverencia. «Pertenece a los dioses antiguos de Al-Murik». El guardián de la ciudad perdida los observaba desde la penumbra. Sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral.
Lo que sostienes es un fragmento del poder de los que vinieron antes, dijo con solemnidad. Fue creado para oponerse a los Kot, pero solo quien demuestre ser digno podrá desatar su verdadero potencial. La prueba del portador. Sin previo aviso, el suelo bajo los pies de Esaú comenzó a brillar con inscripciones doradas. La cámara entera se iluminó con una energía desconocida y una voz profunda resonó en el aire, hablando un idioma antiguo. De pronto, una fuerza invisible lo elevó del suelo. Esaú sintió como su mente era arrastrada a otro lugar. Vio destellos de batallas pasadas, guerreros que empuñaban el arma antes que él, civilizaciones que se levantaron y cayeron. Y en medio de todo, los Kot, siempre acechando, destruyendo todo a su paso. Un dolor agudo recorrió su cabeza. Las imágenes se volvieron más intensas, y una sombra oscura emergió de ellas. Era un Kot diferente a los que había enfrentado antes. Más grande, más antiguo, más poderoso. Eres solo un hombre, susurró la sombra. No puedes detener lo inevitable. Esaú apretó los dientes y se aferró al arma con todas sus fuerzas. Sentía la presencia del enemigo intentando doblegarlo, pero su voluntad era más fuerte. Tal vez soy solo un hombre, respondió con firmeza, pero he venido a acabar con ustedes. El despertar del poder. Las inscripciones en el suelo ardieron con una intensidad cegadora. El arma vibró en sus manos y, de pronto, un torrente de energía fluyó a través de él. Esaú sintió como su cuerpo se llenaba de fuerza, como si se hubiera convertido en algo más que humano. El guardián observó con aprobación. Has pasado la prueba. Ahora la reliquia te reconoce como su portador. Esaú cayó de rodillas cuando la luz se disipó. Su respiración era agitada, pero dentro de él, algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había llegado a Al-Murik. Logar y los guerreros guras lo ayudaron a ponerse de pie. ¿Estás bien?, preguntó Logar. Esaú se puso en pie, sintiendo el arma como una extensión de su propio ser. Más que bien, respondió con una sonrisa determinada. Ahora tenemos lo que necesitamos para enfrentar a los Kot. El guardián dio un paso atrás y señaló la salida de la cámara. La batalla final se acerca. Vayan y prepárense, porque la guerra por Al-Murik está por comenzar. Esaú miró a sus compañeros. Sabía que el destino de todo el planeta dependía de lo que hicieran a continuación. Y él estaba listo para enfrentar lo que viniera. Capítulo 13. La llamada a la guerra. Esaú Cairn emergió de la ciudad perdida con la reliquia en mano, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Sus compañeros lo seguían en silencio, conscientes de que la batalla definitiva contra los Kot estaba cada vez más cerca. El sol rojo de Al-Murik bañaba la llanura con su luz ardiente mientras el viento levantaba nubes de polvo en el horizonte. Logar caminó a su lado, observando el arma ancestral con cautela. Ha sido elegido por un poder que ningún hombre ha blandido en siglos, dijo el guerrero Gura. Pero una sola arma no bastará para derrotar a los Kot. Esaú asintió. Por eso necesitamos un ejército. Un pueblo en armas. De regreso en la fortaleza de los Guras, la noticia de su éxito se había propagado como el fuego. Los guerreros se reunieron en la gran plaza, esperando escuchar las palabras de Esaú. Desde lo alto de una plataforma, el terrícola miró a la multitud. No solo había Guras, sino también miembros de otras tribus que habían sufrido bajo el yugo de los Kot. Eran hombres y mujeres endurecidos por la brutalidad de la guerra, pero en sus ojos brillaba la esperanza. Los Kot han gobernado Al-Murik con terror y muerte, dijo Esaú con voz firme. Han destruido nuestros hogares, han esclavizado a nuestros hermanos, y han manchado la tierra con la sangre de los inocentes. El murmullo de la multitud creció, lleno de furia contenida. Hoy les digo que el dominio de los Kot llega a su fin, continuó Esaú, levantando la reliquia. Hoy dejamos de huir, dejamos de escondernos. Hoy luchamos. Un rugido de guerra estalló entre los guerreros. Espadas y lanzas se alzaron en el aire. Preparativos para la batalla. El campamento se convirtió en un hervidero de actividad. Guerreros afilaban sus armas, herreros reforzaban armaduras y exploradores partían para reunir información sobre los movimientos del enemigo. Esaú entrenó sin descanso, probando la reliquia en combate contra los mejores luchadores de los Guras. El arma respondía a sus movimientos como si tuviera vida propia, cortando el aire con precisión letal. Logar se acercó,
observando con admiración. Eres un guerrero formidable, pero incluso los más fuertes pueden caer si no tienen una estrategia. Esaú sonrió. Entonces dime, estratega, ¿cómo derrotamos a los Kot? Logar extendio un mapa sobre una mesa improvisada. Los Kot están concentrados en su fortaleza principal, en las montañas de la noche. Es un lugar casi impenetrable, a menos que los tomemos por sorpresa. Señaló una serie de pasajes ocultos en el mapa. Podemos infiltrarnos por estas rutas y atacar desde dentro. Pero necesitaremos una distracción para que desvíen sus fuerzas. Esaú asintió. Yo lideraré la infiltración. Logar, tú organizarás el ataque frontal. Golpearemos rápido y con fuerza antes de que puedan reaccionar. El guerrero Gura sonrió. Eres más que un luchador, Esaú Cairn. Eres un líder. La última noche antes de la guerra. La noche anterior a la batalla, Esaú se alejó del campamento para encontrar un momento de paz. Miró hacia el cielo estrellado de Al-Murik, preguntándose si alguna vez volvería a la tierra. Pero su hogar estaba ahora aquí, en este mundo salvaje que lo había convertido en algo más de lo que era antes. Sintió una mano en su hombro. Era Alta, la mujer guerrera que había luchado a su lado desde que llegó a Al-Murik. Mañana puede ser el fin, dijo ella en voz baja. O el principio, respondió Esaú. Ella sonrió y, por un momento, el peso de la guerra desapareció. Al alba, los tambores de guerra retumbaron en el campamento. El ejército estaba listo. La batalla por Al-Murik estaba a punto de comenzar. Capítulo 14. El inicio de la batalla. El amanecer trajo consigo el estruendo de los tambores de guerra. Desde lo alto de una colina, Esaú Cairn observó el vasto ejército que se había reunido. Guerreros guras con sus lanzas y escudos, tribus aliadas armadas con espadas forjadas a mano y cazadores con sus arcos preparados. La brisa matutina agitaba las banderas que ondeaban sobre sus cabezas, mientras todos aguardaban la orden de avanzar. A lo lejos, la fortaleza de los Kot se erguía sombría y desafiante en las montañas de la noche. Era una estructura colosal, construida con una piedra negra que parecía absorber la luz. Desde sus murallas, los Kot vigilaban, confiados en la solidez de sus defensas. Logar se acercó a Esaú, su rostro marcado por la determinación. Nuestros exploradores han confirmado que los Kot han reforzado sus defensas. Nos esperan. Esaú asintió. ¿Qué esperan? Hoy caerán. El asalto a la fortaleza. Siguiendo el plan acordado, Logar lideró el ataque frontal. Una inmensa ola de guerreros rugió mientras avanzaban a toda velocidad por la llanura. Los Kot respondieron desde las murallas con una lluvia de flechas y piedras, pero los escudos de los guras protegían a la vanguardia. Los primeros en llegar usaron grandes troncos como arietes contra la puerta principal, mientras otros intentaban escalar los muros con ganchos y cuerdas. La batalla era feroz, el choque de espadas y gritos de guerra llenaban el aire. Mientras tanto, Esaú, Alta y un pequeño grupo de élite avanzaban sigilosamente por un pasaje oculto descubierto en los mapas. La entrada estaba camuflada entre las rocas y solo podía notarse con un ojo atento. Este túnel nos llevará directamente al corazón de la fortaleza, susurró Alta mientras descendían por la oscuridad. El grupo avanzó con cautela, iluminado solo por las tenues antorchas que llevaban en mano. El aire estaba cargado de humedad y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. La traición en la sombra. A mitad del túnel, un sonido extraño alertó a Esaú. Se detuvo de golpe y alzó la mano para que todos guardaran silencio. Un instante después, una figura emergió de las sombras y atacó. Esaú esquivó por instinto, sintiendo la hoja de un puñal rozar su costado. Su atacante era un Kot de piel oscura y ojos brillantes, vestido con una túnica ceremonial. Con una velocidad sobrehumana, arremetió de nuevo. Esaú bloqueó el golpe con su arma ancestral, sintiendo la vibración de la energía contenida en ella. Con un giro rápido, contrarrestó el ataque y hundió su hoja en el pecho del Kot. El enemigo cayó sin un sonido, pero antes de morir esbozó una siniestra sonrisa. «Espera», susurró Alta con preocupación. «Si sabía que veníamos, significa que...» Un estruendo sacudió el túnel. Desde atrás, las rocas comenzaron a derrumbarse. «Nos tendieron una trampa», gritó uno de los guerreros. Esaú y su grupo corrieron a toda velocidad antes de que la caverna se desplomara sobre ellos.
Lograron salir justo a tiempo, emergiendo en el interior de la fortaleza. Pero ahora no tenían salida. Dentro del enemigo. El salón en el que se encontraban era vasto y adornado con símbolos esculpidos en las paredes. Grandes antorchas iluminaban la estancia, revelando la presencia de varios guardianes que ya los esperaban con las armas desenvainadas. «No hay más opción», murmuró Esaú, alzando su espada. «Peleamos». La lucha estalló de inmediato. Esaú se movía con la velocidad y destreza de un guerrero nacido para la batalla. Esquivaba golpes, contraatacaba con precisión y utilizaba la energía del arma ancestral para lanzar descargas fulminantes. Alta, con su agilidad felina, derribaba enemigos con movimientos calculados, mientras los demás combatían con el mismo coraje. Uno a uno, los guardianes fueron cayendo. Pero justo cuando creían haber ganado, una puerta masiva se abrió al fondo del salón. Desde la penumbra emergió una silueta imponente. Era el líder de los Kot. Su armadura negra relucía bajo la luz de las antorchas y su mirada destilaba puro desprecio. «Por fin han llegado hasta mí», dijo con una voz profunda y cavernosa. Pero su lucha termina aquí. El silencio llenó la estancia. Esaú apretó el mango de su arma, sabiendo que el enfrentamiento final estaba por comenzar. Capítulo 15. El desafío del señor de los Kot. El líder de los Kot avanzó con paso firme, su imponente figura proyectando una sombra amenazante en la gran sala. Su armadura negra parecía hecha de un material que absorbía la luz, y en su mano portaba una espada de filo oscuro, vibrante con una energía malévola. Esaú Cairn lo miró fijamente, sintiendo el peso del momento. Sabía que este combate decidiría el destino de todos. A su lado, Alta y los demás guerreros se mantenían en guardia, pero el ambiente mismo parecía oprimirlos con una presencia sobrenatural. «Has llegado lejos, terrestre», dijo el líder con una voz profunda, cargada de desdén. «Pero aquí termina tu viaje». Sin más advertencias, el Kot se lanzó al ataque. El duelo mortal. El primer choque de espadas resonó como un trueno. La fuerza del líder Kot era sobrehumana, y cada golpe de su arma hacía temblar el suelo. Esaú bloqueó con dificultad el impacto inicial, sintiendo como sus músculos se tensaban bajo la presión. La batalla se convirtió en una danza letal. Esaú esquivaba con agilidad, buscando abrirse paso entre la ofensiva del Kot, pero su enemigo no mostraba debilidad. Su técnica era precisa, sus movimientos, fríos y calculados. Alta intentó intervenir, lanzando una daga contra el Kot, pero éste la desvió con un simple movimiento de su espada. Esau, cuidado. Gritó ella, justo cuando el Kot giró y lanzó un tajo descendente. Esaú apenas tuvo tiempo de reaccionar. Rodó hacia un lado, sintiendo el filo rozar su hombro. El dolor ardió en su piel, pero no podía detenerse. Aprovechó la cercanía para lanzar un contraataque, dirigiendo su espada al costado del enemigo. La hoja se encontró con la armadura, y aunque logró atravesarla, el Kot apenas reaccionó. «Eres fuerte, pero no lo suficiente», susurró el líder con una sonrisa cruel. Con un golpe devastador, empujó a Esaú con la fuerza de una tormenta. El terrestre salió despedido, golpeando contra una columna de piedra. La visión se le nubló por un instante, pero su determinación no flaqueó. La energía ancestral. Esaú se puso de pie con dificultad. Sus ojos se fijaron en su espada, el arma que había portado desde su llegada a Al-Murik. Sabía que contenía un poder antiguo, un secreto que aún no había desatado por completo. Recordó las palabras del hogar sobre la esencia de los antiguos guerreros guras. El arma no solo era acero, era un canal para la voluntad de los verdaderos combatientes. Cerró los ojos por un instante, concentrándose. Sintió como la energía dentro de la espada despertaba, recorriendo su brazo como un fuego abrasador. Cuando abrió los ojos de nuevo, su cuerpo estaba rodeado por un aura luminosa. El líder de los Kot se detuvo, por primera vez mostrando una expresión de sorpresa. «Así que has descubierto el verdadero poder de Al-Murik. Pero eso no cambiará tu destino». Ambos se lanzaron al ataque una vez más. Esta vez, Esaú era más rápido, más fuerte. Sus movimientos no solo eran suyos, sino de todos los guerreros que habían empuñado esa arma antes que él. El combate se intensificó. Cada golpe de Esaú ahora desprendía destellos de energía, cada tajo rompía la defensa del Kot con más fuerza. El enemigo gruñó,
retrocediendo por primera vez. Finalmente, Esaú vio la apertura que necesitaba. Con un rugido de batalla, desvió el arma del Kot y clavó su espada en el pecho del líder enemigo. Un destello cegador iluminó la sala. El líder Kot soltó un grito inhumano mientras la energía de la espada lo consumía desde adentro. Su armadura se resquebrajó, y su cuerpo se desplomó con un estruendo. La caída de los Kot. Con la muerte de su líder, los Kot que aún combatían en la fortaleza comenzaron a vacilar. Algunos intentaron huir, otros cayeron de rodillas, rindiéndose ante la derrota. Desde fuera, un clamor de victoria resonó. Logar y su ejército habían logrado abrirse paso, y al ver a Esaú salir del gran salón con la espada en alto, supieron que la batalla estaba ganada. Pero Esaú no tenía tiempo para celebrar. Sentía que la energía dentro de la espada aún latía con intensidad. Algo más estaba por suceder, y no podía bajar la guardia todavía. Capítulo 16. La oscuridad que despierta. El silencio cayó sobre la fortaleza de los Kot como un manto pesado. Esaú Cairn permaneció inmóvil, con la espada aún clavada en el cuerpo inerte del líder enemigo. A su alrededor, los últimos guerreros Kot se desmoronaban, sin la voluntad de seguir luchando. Pero algo no estaba bien. Desde lo más profundo del templo oscuro, una vibración recorrió los muros. La piedra tembló, como si una fuerza antigua despertara con furia contenida. Esaú sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alta, que se acercaba a él con los ojos llenos de alivio, se detuvo en seco, percibiendo el mismo peligro. «Esaú, ¿lo sientes?», susurró, con la voz temblorosa. El terrestre asintió. No era solo una sensación. Era un llamado, un murmullo en la mente, un susurro que provenía de algo más profundo y antiguo que la misma guerra que acababan de ganar. Los secretos de Almuric. Logar entró en la sala, su rostro endurecido por la batalla. Miró a su alrededor y luego fijó la vista en Esaú. «¿Qué demonios sucede aquí?», gruñó, notando la tensión en el aire. Antes de que nadie pudiera responder, el suelo tembló con más fuerza. Grietas se abrieron en el suelo de piedra negra, y un resplandor rojizo emergió de las profundidades. De pronto, la voz de un antiguo ser resonó en la mente de todos. «Insensatos. Han despertado lo que debía permanecer dormido». Un viento helado recorrió la sala. La luz se oscureció, y en el centro de la estancia, donde el líder de los Kot yacía muerto, algo comenzó a formarse. Una sombra líquida emergió de su cadáver, extendiéndose como un manto viviente. Esaú sintió como su espada vibraba en su mano, reaccionando al nuevo peligro. Sus dedos se aferraron con más fuerza al mango. Sabía que la batalla aún no había terminado. El nacimiento del destructor. La sombra se alzó hasta el techo, adoptando la forma de una silueta humanoide, pero sin rasgos, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Su voz retumbó en el aire, un sonido que no venía de una garganta, sino de algo más profundo. «Yo soy lo que existía antes de los hombres, antes de los guras, antes de cualquier civilización. Ustedes han traído su propia ruina». Las llamas de las antorchas se apagaron al instante. El frío se hizo insoportable. Esaú sintió como si la gravedad misma aumentara, clavándolo al suelo. Logar intentó moverse, pero sus piernas se doblaron bajo una fuerza invisible. Alta jadeó, sintiendo que la sombra absorbía el aire a su alrededor. Esaú, sin embargo, se mantuvo firme. «Si eres tan antiguo, debiste haber aprendido que no puedes gobernar para siempre». El ser rió. No era una risa humana, sino un eco hueco, vacío. Los mortales siempre dicen lo mismo, antes de ser consumidos. De repente, la sombra se lanzó sobre Esaú con una velocidad imposible. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar, levantando su espada justo a tiempo para bloquear el golpe. Pero en cuanto la hoja tocó la oscuridad, una explosión de energía sacudió la fortaleza. La espada de luz. La fuerza del impacto hizo que Esaú saliera despedido hacia atrás, chocando contra una columna. La espada emitía un resplandor cegador, resistiendo el ataque del ser. Pero la criatura tampoco se detuvo. «Eres fuerte, terrestre, pero solo eres carne y hueso». El ser extendió una de sus sombras hacia Esaú, intentando envolverlo. Pero en ese momento, algo cambió. La espada, que hasta ahora había sido solo un arma, reaccionó con un brillo aún más intenso.
Un destello dorado surgió de su hoja, y Esaú sintió que algo dentro de él despertaba. Las historias de los antiguos guerreros guras cobraron sentido. La espada no solo era un arma, era un fragmento del poder original de Almúrik, la chispa de la vida y la destrucción. Con un grito de batalla, Esaú se puso de pie y blandió la espada con toda su fuerza. La luz dorada atravesó la sombra, desgarrándola como si fuera humo disipado por el viento. El ser chilló, un sonido inhumano que hizo retumbar los muros. Su forma se tambaleó, perdiendo cohesión. No. Esto no puede ser. Pero Esaú no le dio tregua. Con un movimiento final, clavó la espada en el corazón de la sombra. La fortaleza entera se estremeció cuando una explosión de luz inundó el lugar. El final de la oscuridad. El ser gritó una última vez antes de desvanecerse por completo. El aire se aclaró, la presión desapareció y la temperatura volvió a la normalidad. Logar y Alta se levantaron con dificultad, mirando a su alrededor. La oscuridad había desaparecido. Esaú se quedó en el centro de la sala, respirando con dificultad. Su espada aún brillaba, pero ahora con un tono más sereno, como si hubiera cumplido su propósito. Alta se acercó y le tocó el brazo. «Lo lograste». Pero Esaú no respondió. Miró hacia la profundidad de la fortaleza, sintiendo que, aunque la sombra había sido derrotada, aún quedaban secretos por descubrir en Almúrik. Y él aún tenía un destino que cumplir. Capítulo 17. La marca del guerrero. Esaú Cairn emergió de la fortaleza en ruinas con la espada aún resplandeciente en su mano. La batalla contra la sombra había dejado una huella imborrable en su cuerpo y espíritu. Sentía el peso de lo que acababa de hacer, como si un vínculo invisible lo uniera a la tierra misma de Almúrik. Alta y Logar lo seguían de cerca, sus rostros reflejaban el asombro y la cautela. Afuera, los guerreros guras esperaban en un tenso silencio. Nadie sabía qué esperar. «Ha terminado», anunció Esaú, clavando su mirada en la multitud. Los guras estallaron en un grito de victoria, pero sus celebraciones se apagaron rápidamente cuando un sonido profundo resonó en la distancia. Un trueno seco, como el eco de un gigante despertando. La advertencia de los ancestros. Un anciano gura avanzó entre la multitud. Sus ojos, blancos por la edad, reflejaban algo más que sabiduría. Se detuvo frente a Esaú y, con una voz rasposa, le habló. «Has vencido la oscuridad, pero su sombra aún se aferra a ti, extranjero». Esaú frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El anciano extendió una mano huesuda y la posó sobre el pecho del terrestre. Un escalofrío recorrió su piel. De inmediato, sintió un calor ardiente en su interior. Miró hacia abajo y vio que una tenue marca dorada aparecía sobre su piel. «Eres ahora parte de Almúrik», susurró el anciano. «La tierra te ha aceptado, pero también te reclama». Alta dio un paso adelante, preocupada. «¿Qué significa eso?». El anciano la miró con tristeza. «Que ya no puede regresar». La llamada del destino. Las palabras cayeron como un martillazo sobre Esaú. Hasta ese momento, aunque no lo hubiera admitido, siempre había creído que en algún momento podría volver a la tierra. Que de alguna manera, este viaje al Almúrik era solo un capítulo de su vida y no su destino final. Pero ahora lo entendía. La espada que blandía, la batalla que había peleado, la sombra que había destruido, todo formaba parte de un camino que lo ataba a este mundo. Logar le dio una palmada en el hombro. «Si la tierra te reclama, entonces eres uno de nosotros». Esaú miró a los guerreros guras que lo rodeaban. Lo miraban con respeto, pero también con una mezcla de miedo y admiración. Ya no era solo un hombre. Se había convertido en un símbolo. Alta le tomó la mano. No estás solo. Por primera vez en mucho tiempo, Esaú sintió que aquellas palabras eran verdad. Su vida en la tierra podía haber quedado atrás, pero en Almúrik tenía un propósito. Y aún había muchas batallas por pelear. Capítulo 18. La venganza de los Yagas. La noche cayó sobre Almúrik con un silencio inquietante. El aire estaba denso y pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Esaú Cairn, aún procesando la revelación de su destino, se encontraba junto a Alta y Logar en el corazón del campamento Gur. Pero la paz era efímera. Un explorador llegó corriendo, su rostro cubierto de sudor y polvo. Los Yagas avanzan. Gritó, su voz entrecortada por el esfuerzo.
Vienen en gran número y traen consigo a las bestias de guerra. Un murmullo recorrió la multitud de guerreros guras. Los yagas, los crueles y despiadados opresores de Almúrik, habían sido derrotados en la fortaleza, pero no exterminados. Ahora volvían con furia, ansiosos de venganza. Esaú se puso de pie y empuñó su espada. Entonces, pelearemos. El asedio comienza. Los yagas no tardaron en aparecer en el horizonte, sus siluetas recortadas contra la luna roja de Almúrik. Eran cientos, tal vez miles, armados con lanzas, espadas y grandes bestias de guerra que parecían una mezcla entre un rinoceronte y un reptil prehistórico. Desde su posición elevada, Esaú miró el ejército enemigo y supo que esta sería la batalla decisiva. No solo peleaban por sus vidas, sino por el futuro de Almúrik. Los guras se reunieron en formación, sus lanzas y espadas listas. Logar, con su voz de trueno, arengó a los suyos. Hoy es el día en que los yagas caerán de una vez por todas. No habrá retirada, no habrá piedad. Por Almúrik. Un rugido de guerra estalló entre los guerreros guras. Entonces, los yagas atacaron. El filo de la decisión. La batalla fue un torbellino de sangre y acero. Esaú peleaba con la furia de un hombre que ya no tenía un hogar al que volver, pero que había encontrado un propósito. Su espada danzaba entre los enemigos, derribando yagas sin cesar. Las bestias de guerra avanzaban, arrasando las filas guras, pero Esaú ideó una táctica. Ordenó a los arqueros apuntar a los ojos de las criaturas, cegándolas y haciéndolas enloquecer. El plan funcionó. Los monstruos comenzaron a volverse contra sus propios jinetes, sembrando el caos en las filas enemigas. A su lado, Alta luchaba con destreza, su daga encontrando puntos débiles en la armadura de los yagas. Logar, con su enorme hacha, abría un camino de destrucción. Pero la batalla aún no estaba decidida. Desde el centro del ejército enemigo, una figura imponente avanzaba, el líder de los yagas, un ser colosal con piel de ébano y ojos brillantes como brasas. Su armadura negra relucía a la luz de la luna, y en su mano empuñaba un arma tan antigua como letal. El desafío estaba claro. Esaú se adelantó, apartando enemigos con cada golpe. Su destino lo llamaba. La batalla aún no había terminado. Capítulo 19. El duelo final. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos y el aire olía a sangre y ceniza. Los guras y los yagas seguían luchando con ferocidad, pero todos sabían que la verdadera contienda estaba a punto de decidirse en un único enfrentamiento. Esaú Cairn avanzó entre los guerreros, abriéndose paso con su espada ensangrentada, hasta quedar frente al líder de los yagas. Pero ahora lo entendía. La espada que blandía, la batalla que había peleado, la sombra que había destruido, todo formaba parte de un camino que lo ataba a este mundo. Logar le dio una palmada en el hombro. Si la tierra te reclama, entonces eres uno de nosotros. Esaú miró a los guerreros guras que lo rodeaban. Lo miraban con respeto, pero también con una mezcla de miedo y admiración. Ya no era solo un hombre. Se había convertido en un símbolo. Alta le tomó la mano. No estás solo. Por primera vez en mucho tiempo, Esaú sintió que aquellas palabras eran verdad. Su vida en la tierra podía haber quedado atrás, pero en Almúrik tenía un propósito. Y aún había muchas batallas por pelear. Capítulo 18. La venganza de los yagas. La noche cayó sobre Almúrik con un silencio inquietante. El aire estaba denso y pesado, como si la propia tierra contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Esaú Cairn, aún procesando la revelación de su destino, se encontraba junto a Alta y Logar en el corazón del campamento Gur. Pero la paz era efímera. Un explorador llegó corriendo, su rostro cubierto de sudor y polvo. Los yagas avanzan. Gritó, su voz entrecortada por el esfuerzo. Vienen en gran número y traen consigo a las bestias de guerra. Un murmullo recorrió la multitud de guerreros guras. Los yagas, los crueles y despiadados opresores de Almúrik, habían sido derrotados en la fortaleza, pero no exterminados. Ahora volvían con furia, ansiosos de venganza. Esaú se puso de pie y empuñó su espada. Entonces, pelearemos. El asedio comienza. Los yagas no tardaron en aparecer en el horizonte, sus siluetas recortadas contra la luna roja de Almúrik. Eran cientos, tal vez miles, armados con lanzas,
espadas y grandes bestias de guerra que parecían una mezcla entre un rinoceronte y un reptil prehistórico. Desde su posición elevada, Esaú miró el ejército enemigo y supo que esta sería la batalla decisiva. No solo peleaban por sus vidas, sino por el futuro de Al-Murik. Los guras se reunieron en formación, sus lanzas y espadas listas. Logar, con su voz de trueno, arengó a los suyos. Hoy es el día en que los yagas caerán de una vez por todas. No habrá retirada, no habrá piedad. Por Al-Murik. Un rugido de guerra estalló entre los guerreros guras. Entonces, los yagas atacaron. El filo de la decisión. La batalla fue un torbellino de sangre y acero. Esaú peleaba con la furia de un hombre que ya no tenía un hogar al que volver, pero que había encontrado un propósito. Su espada danzaba entre los enemigos, derribando yagas sin cesar. Las bestias de guerra avanzaban, arrasando las filas guras, pero Esaú ideó una táctica. Ordenó a los arqueros apuntar a los ojos de las criaturas, cegándolas y haciéndolas enloquecer. El plan funcionó. Los monstruos comenzaron a volverse contra sus propios jinetes, sembrando el caos en las filas enemigas. A su lado, Alta luchaba con destreza, su daga encontrando puntos débiles en la armadura de los yagas. Logar, con su enorme hacha, abría un camino de destrucción. Pero la batalla aún no estaba decidida. Desde el centro del ejército enemigo, una figura imponente avanzaba, el líder de los yagas, un ser colosal con piel de ébano y ojos brillantes como brasas. Su armadura negra relucía a la luz de la luna, y en su mano empuñaba un arma tan antigua como letal. El desafío estaba claro. Esaú se adelantó, apartando enemigos con cada golpe. Su destino lo llamaba. La batalla aún no había terminado. Capítulo 19. El duelo final. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos y el aire olía a sangre y ceniza. Los guras y los yagas seguían luchando con ferocidad, pero todos sabían que la verdadera contienda estaba a punto de decidirse en un único enfrentamiento. Esaú Cairn avanzó entre los guerreros, abriéndose paso con su espada ensangrentada, hasta quedar frente al líder de los yagas. La criatura era un titán de músculos oscuros como la obsidiana. Su armadura negra estaba grabada con símbolos ancestrales y en su mano sostenía una hoja curva que parecía vibrar con energía maligna. Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano mientras observaba a Esaú con una mezcla de desprecio y desafío. «Has derramado la sangre de mi gente, extranjero», gruñó la bestia en un gutural dialecto. «Pero esta tierra no te pertenece». Esaú apretó la empuñadura de su espada. «No necesito que me pertenezca», respondió con frialdad. «Solo necesito protegerla». Sin más palabras, el líder yaga cargó. Choque de titanes. El primer golpe fue tan violento que el suelo tembló. Esaú apenas logró bloquear el ataque con su espada, pero el impacto lo hizo retroceder varios pasos. La fuerza de la criatura era sobrehumana, pero Esaú no estaba dispuesto a ceder. Giró sobre sí mismo y lanzó un corte dirigido a la pierna del monstruo, pero su oponente fue más rápido de lo esperado y esquivó con agilidad. Luego, con un giro brutal, golpeó a Esaú en el costado, enviándolo al suelo. El dolor estalló en su cuerpo, pero no se rindió. Rodó justo a tiempo para evitar que la hoja curva lo partiera en dos. Respiró hondo y, con un rugido, se impulsó de nuevo hacia la pelea. El choque de acero continuó, cada golpe resonando como un trueno. Ambos combatientes sangraban, pero ninguno cedía. La mirada de Esaú estaba fija en su enemigo, buscando una apertura, una debilidad. Entonces la vio. La última jugada. El líder yaga alzó su espada para un golpe definitivo, exponiendo su torso por una fracción de segundo. Esaú no dudó. Con un grito de guerra, se lanzó hacia adelante, esquivando la estocada y clavando su espada en el pecho del monstruo. La hoja atravesó la armadura, perforando carne y hueso. El líder yaga soltó un gruñido ahogado. Sus ojos ardieron con furia por un instante más, antes de apagarse lentamente. El coloso cayó de rodillas y luego se desplomó en la tierra ensangrentada. Un silencio sepulcral envolvió el campo de batalla. Los yagas, al ver a su líder muerto, comenzaron a retirarse. Sin él, su ejército estaba condenado. Los guras lanzaron un rugido de victoria. Esaú, aún jadeante, sacó su espada del cadáver y alzó la vista hacia el cielo estrellado de Al-Murik. La batalla había terminado. Pero su destino en este mundo estaba lejos de concluir.
Capítulo 20. Un nuevo amanecer en Almúric. El sol nacía sobre las tierras salvajes de Almúric, bañando con su luz dorada los vestigios de la batalla. Los cuerpos de los caídos yacían esparcidos en el campo de guerra, pero los guras permanecían en pie, victoriosos. Los yagas habían huido, su dominio sobre Almúric roto para siempre. Esaú Cairn se encontraba en lo alto de una colina, observando el horizonte con una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. La guerra había terminado, pero su viaje en este mundo apenas comenzaba. Alta se acercó a su lado, su cabello ondeando con la brisa matutina. «Has salvado a mi gente, Esaú», dijo con voz serena. «Has cambiado el destino de Almúric». Él esbozó una leve sonrisa. «No lo hice solo», respondió, mirando al hogar y a los guerreros guras que ahora celebraban la victoria. «Luchamos juntos, y juntos reconstruiremos este mundo». Los guras se reunieron a su alrededor, vitoreando su nombre. Para ellos, Esaú Cairn no era solo un forastero. Ahora era parte de su historia, de su leyenda. Y así, bajo un cielo despejado y un nuevo día que prometía esperanza, comenzó una nueva era en Almúric. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura en Audiomentores. Si disfrutaste este audiolibro, apoya el canal para que podamos seguir trayendo más historias épicas como esta. Nos vemos en la próxima narración.